Muy bien, amada iglesia, les invito a que podamos seguir sosteniendo con mucha reverencia en este culto solemne el buen orden, guardar el silencio en la medida de lo posible, mantengámonos atentos a la palabra. Voy a hacer todo lo posible y sé que tal vez se supone, esperemos en unos minutos llegue la energía, en una media hora posiblemente. Si llega ahí, conectamos aquí todo y continuamos con un poco más de amplificación, pero voy a hacer todo mi esfuerzo con mi voz, así que te animo a que puedas escuchar allí y estar atento. Bueno, amada iglesia, me es grato a mí de todo mi corazón el poder estar acá y poder enseñar. Habíamos dedicado un tiempo a poder escuchar a otros pastores y otros predicadores aquí en este lugar. Durante más de un mes estuvieron aquí predicando varios hermanos, sobre todo aprovechando el mes de la Reforma, al tener con nosotros la enseñanza acerca de las 5 solas de la Reforma. Y aparte poder desarrollar varias conferencias, ¿no? Tuvimos conferencia para matrimonios, conferencia para toda la iglesia, y la asistencia y la disposición fue maravillosa. Pero ya anhelando poder estar aquí, llegó el día de poder continuar con nuestra enseñanza. Y hoy vamos a continuar a partir de donde dejamos la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7. Continuaremos hablando de los requisitos para el pastor, requisitos para un pastor. No es que un pastor debe cumplir estos requisitos, sino que un individuo que anhela el ministerio pastoral debe cumplirlos. Y entonces, te invito a que puedas abrir tu Biblia allí en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7. Y a partir de esto estaremos dedicando este tiempo, esta hora, a la exposición de la palabra del Señor, poniendo esto primero en sus manos. Así que acompáñame a 1 Timoteo capítulo 3 y nos hallaremos específicamente en la lectura de los versos. Vamos a leer desde el verso 1 al 7, como lo hemos hecho cada vez que exponemos este texto. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En este caso dice obispado. Es una palabra referente para pastores o ancianos. Obispado, esa es la terminología. Entonces, amada iglesia, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te pedimos que hables por medio de tu bendita palabra, y hable, Señor, a nuestros corazones. Yo quiero agradecerte por darnos la oportunidad de abrir el santo libro hoy. Oh Señor, aún a pesar de mí te ruego, habla a tu iglesia y concédenos tu bendición en esta hora por medio de esta tu palabra. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de este sermón y de esta serie tiene que ver con los requisitos para un pastor. Y conforme estudiamos 1 Timoteo, que es la carta en la que nos hallamos, no hemos estado estudiando solamente esto por el hecho de contemplar al tiempo del Señor, el poder ordenar y tener en medio nuestro hombres en el ministerio, tanto pastores como diáconos, sino más bien porque la carta del apóstol Pablo a Timoteo, Dios hablando por medio de esta carta, su Espíritu Santo hablando mismo, tiene directrices sumamente importantes para la iglesia. No es un asunto de leer, bueno, ya tomamos esto porque esto nos agrada, sino más bien observar con tal atención para que podamos ser advertidos de cosas que pueden suceder en la iglesia, de las cuales si no estamos atentos podemos tropezar. Como a su vez el ser instruidos de cosas que debemos hacer en la iglesia y que no deben ser pasadas por alto. De alguna manera esta carta puede también verse como la importancia de poner la casa en orden. Piensen eso. Porque precisamente el texto medular de toda la carta se encuentra en el capítulo 3 y lo veremos más adelante. Pero es ese texto que dice: esto te escribo, Timoteo,
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y cuando una iglesia está en orden y está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, entonces la conducta de todos aquellos que pertenecen y se unen a esa iglesia es conforme a la de hijos de Dios, la de miembros del cuerpo de Cristo, y esto agrada al Señor. Entonces, cuando la casa está puesta en orden, todo va a salir bien. Aún las dificultades van a ir en pos de ese orden que Dios nos ha dado para arreglarlas. Pero si no está en orden, el caos abunda. No sabemos dónde están las cosas cuando llegas a tu habitación. Sobre todo un domingo cuando sales corriendo a la iglesia, ¿no? Sí. Hay algo que nos propusimos con mi esposa y es el que sale después, o sea, el que se levanta al último, por así decirlo, tiene la cama. Hay que poner en orden la habitación, ¿cierto? Y después vamos poniendo en orden de a poco las cosas alrededor, pero tenemos justamente 3 personitas que son expertos en desordenar. Y entonces eso puede suceder también en la iglesia. Podemos ser expertos en traer desorden y colocar nuestro caos del corazón en el caos de la iglesia, pero la importancia de traer orden es el propósito por el cual estamos estudiando esta carta. Y quiero recordarte esos propósitos. Dentro de todos los temas que se abordan acá, entre los falsos maestros que tienen que ser identificados, entre los asuntos eclesiológicos como la disciplina, la importancia del gobierno de la iglesia, la importancia de la membresía en la iglesia y demás, la casa debe estar en orden. Y si la casa está en orden, entonces Dios se va a glorificar y nosotros seremos profundamente edificados. Amén. Amén. Entonces, el texto que tenemos en nuestras manos nos señala, y hoy quisiera mencionar junto contigo, 2 aspectos de estos requisitos. Hemos visto ya varios aspectos, entre esto, irreprensibilidad, que es el fundamento de todos los demás aspectos. Una persona irreprensible es una persona que es marido de una sola mujer, que es sobrio, prudente, decoroso, y hasta allí hemos visto hasta ahora. Hemos observado sus disciplinas, requisitos de un pastor, sus disciplinas. Hemos visto su vida matrimonial o su matrimonio. Y ahora estaremos observando sus capacidades. Mira esto, vamos a llamarlo de esta manera. Requisitos para un pastor, sus capacidades. Cuando uno piensa en una persona y dice, oye, esa persona es muy capaz, nos imaginamos a alguien que tiene habilidades, que tiene características adecuadas para una labor específica. Y entonces uno escucha, ¿no? Y lee ciertas personas que fueron entrenados por los Navy SEALs de Estados Unidos, o personas que fueron entrenadas en artes marciales como el Krav Maga de allá de Israel, y entonces están dispuestas a poder reaccionar en un momento determinado y accionar esa fuerza, esa adrenalina para actuar y cuidar y salvaguardar. Y uno dice, esa persona es capaz. Y tú y yo no siempre somos conscientes de que son capaces nomás, pero son máquinas, ¿verdad? Están dispuestos a poner su vida en riesgo y salvaguardar la vida de los demás. ¿Sabes? Cuando pienso en los requisitos para un pastor, sus capacidades pueden ser varias, pero aquí se mencionan 2 específicamente fundamentales. Y aunque va a sonar extraño, déjame caminar hacia ese punto. En este caso, quiero empezar por un verso que leímos en la escuela bíblica y me gustaría mencionarlo de nuevo, y es Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. En este texto, Lucas, que escribe el libro de los Hechos, es su segundo tratado teológico para un gran amigo de él, de Lucas, excelentísimo Teófilo. El propósito es evangelizarlo y después compartir el testimonio de la iglesia. Y entonces, él registra esto. Lucas es un médico, pero también es un historiador. Y nos da estas palabras de la iglesia. Y hablando de la iglesia dice, así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Mira la dulzura de este texto. Algún día lo enseñamos y no será suficiente una enseñanza de este versículo. Hay tanta riqueza en este verso que vale la pena volver a él cada tanto y recordarnos lo que es una iglesia. ¿Sabes? Predicar con fidelidad y cultivar una dulce comunión entre los creyentes son pilares fundamentales para definir lo que es una iglesia cristiana. Cuando pensamos en lo que es una iglesia cristiana, fomentar dulce comunión y predicar con fidelidad son 2 pilares fundamentales de una iglesia. Por esta razón, quienes desean liderar en una iglesia deben poseer estas habilidades, estas capacidades que reflejan estos aspectos.
ser una persona capaz de fomentar la comunión y enseñar la palabra de Dios con fidelidad. ¿Ya te das cuenta a dónde me estoy dirigiendo? Cuando tú y yo leemos el texto en Timoteo, hay dos palabras que siguen en la lista, y es hospitalario o hospedador y que sepa enseñar, apto para enseñar. ¿Te das cuenta? Esto lo he colocado en la categoría de capacidades, mientras que lo otro en categoría de disciplinas y lo otro en categoría de integridad moral. En este caso, al ver lo que es capacidad, ser hospitalario y hospedador va mucho más allá de solo recibir a la gente. Y voy a hablar de esto, déjame explicarlo con detalle, que me pueda emocionar y adelantar a veces. El punto acá es que lo que estaremos observando es que hoy analizaremos los requisitos de un pastor en términos de su capacidad o capacidades y habilidades, específicamente en el ámbito relacional y de enseñanza. El ámbito relacional y de enseñanza. Así que, en primer lugar, veremos que el líder debe ser capaz de fomentar la comunión de los santos. Él debe ser capaz de fomentar la comunión de los santos. Y aunque la palabra hospitalario o hospedador es una palabra clave para este punto, vamos a amplificarla. Como cuando hacemos una disección, ¿verdad? Vamos a abrir toda esta palabra y revisar cada parte de ella para extraer todo lo bueno que tiene para nosotros. Así que vamos a ver en primer lugar, y como te das cuenta, solo tenemos 2 puntos, ¿no? No van a ser 2 puntos súper largos, pero van a ser 2 puntos. En primer lugar, capaz de fomentar la comunión. ¿Sabes? La palabra hospedador viene del griego filoxenos. Es una palabra compuesta de la palabra amor y extraños o extranjeros. Del amor filial, el amor fileo, por eso filo. En este caso, seno o senos, en este caso tiene que ver con alguien extraño o una persona ajena. Por eso filoxenos es la palabra en original y tiene que ver con la idea de alguien que es cercano a los extraños, que aprecia y que cuida a las personas extranjeras, por así decirlo. Se refiere a alguien capaz de acoger a los demás sin prejuicios, mostrando accesibilidad y cercanía hacia las personas. O sea, la disposición de ser cercano, de no hacer prejuicio rápido y decir, no, esta persona no le recibo, a ellos sí. ¿Recuerdas el problema que había en esa carta que escribe Juan a la iglesia, a las diferentes iglesias? Creo que segunda o tercera Juan. Y hace referencia a alguien de una muy mala actitud, que no permitía a algunas personas que lleguen y sí a otras, y que no dejaba que nadie más reciba sino solo él, y él decía quién no. ¿Cómo se llama ese hombre? Diótrefes, ¿no? ¿Recuerdan? Esa lectura ahí. ¿Saben cuál es el punto acá? Es completamente lo contrario al carácter de Diótrefes. El recibir a la gente, el estar presto a abrir nuestra vida y nuestro hogar para poder recibir a otros. ¿Sabes? En varios pasajes del Nuevo Testamento se asocia este término hospitalario o hospedador con ayudar a cubrir las necesidades de otros. No es solamente el hecho de recibir a alguien en casa, sino la ayuda que tú prestas para cubrir la necesidad de otro. Mira Romanos 12:13. Romanos capítulo 12, versículo 13, dice específicamente estas palabras. Gozaos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, estoy en el versículo 12, constantes en la oración. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cómo podemos compartir para las necesidades de los santos si no practicamos la hospitalidad? ¿Te das cuenta? Allí es donde nuestro corazón se pone en la mesa, donde podemos conocernos más y disfrutar de una mayor y mejor comunión. Pero no solamente dice eso el Nuevo Testamento, también nos enseña que tiene que ver con recibir en casa a quienes atraviesan momentos de dificultad o persecución. Recibir en casa. Bueno, el primer texto fue Romanos 12:13, pero te voy a citar otro ahora. Hebreos 13:2. Hebreos 13:2, ven conmigo allí. Tiene que ver con compartir lo que tenemos para las necesidades de otros, pero también tiene que ver con recibir en casa a quienes atraviesan momentos de dificultad o preocupación. Hebreos 13:2 en este caso, 13:2, que dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El punto acá tiene que ver con el hecho de recibir a quienes atraviesan momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos de dolor, de persecución, de adversidad, circunstancias que nos han llevado a hallarnos de esa forma y poder abrir la puerta
y se dé un lugar, un espacio para que pueda ser cuidado y protegido. Pero también tiene que ver con algo simple, simplemente con la hospitalidad de compartir nuestro hogar, de abrir la puerta de casa para compartir una comida caliente. Mira 1 de Pedro 4:9. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9. Dice el texto en 1 de Pedro 4:9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Interesante, ¿no? Que nos da lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Cuando nos recibimos unos a otros y nos hospedamos unos a otros, que esa manera de hospedar y esa dulce comunión sea eso, dulce y no amarga. Porque la murmuración trae amargura. Amargura al corazón. Hablar y murmurar en contra de alguien no es correcto. Por eso nos invita aquí a hacer algo simple: recibir a alguien más, tenerlo en casa con nosotros, comer una comida y compartir con ellos nuestros bienes. Pero va mucho más allá. El llamado a ser hospedador es un desafío en un mundo cada vez más enfocado en el individualismo, en la comodidad y en las posesiones materiales. O sea, este llamado es un llamado contra cultura, amada iglesia. Estamos hablando de los requisitos que un hombre o un llamado hombre al ministerio tiene que cubrir y cumplir. Esta debe ser una capacidad que tiene, pero también toda la iglesia debe amar este principio. Y esto va en contra de la cultura. Es un principio contracultural, porque el llamado a ser hospedador es un desafío en un mundo cada vez más enfocado en el individualismo, la comodidad, porque por comodidad muchos perdimos la bendición de recibir ángeles, ¿no? Pero también las posesiones materiales. Y cuando nos enfocamos más en lo que queremos, lo que tenemos y lo que no tenemos, en lugar de cómo compartirlo con los demás, perdimos. Tenemos que enfocarnos. Es una virtud cristiana que se exige con frecuencia. No es algo que uno diga, bueno, ya vamos a ver. Si ves aquí el llamado de Pablo allí en Romanos 12, o del autor de Hebreos en en Hebreos 13, o mismo Pedro en 1 Pedro 4:9, tiene que ver con un mandato a la iglesia. Tiene que ver con una virtud puesta en práctica. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo allí en Lucas capítulo 14. Por favor, abra su Biblia allí en Lucas capítulo 14. Dice Lucas 14. Lo tienes allí, mira lo que dice. Lucas 14, 12 específicamente en adelante. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, sino a aquellos que a su vez, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar o invitar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Notan las palabras del Señor aquí? Hay una palabra que define todo este texto: sé hospedador, recibe e invita, abre las puertas de tu casa. Sí, por ahí no dice, no, es que usted no conoce mi casa, no sabe el tamaño que tiene, es chiquitita, no vamos a entrar, usted entra y yo, y ahí quedamos. El punto no es cuán grande puede ser tu casa para poder hospedar. Estoy seguro de que Gallo, del cual voy a mencionar un momento, no necesariamente tenía una gran mansión, pero tenía un gran corazón para recibir a la gente. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Amados hermanos, la persecución, la pobreza, los huérfanos, las viudas y las circunstancias que puede llegar a vivir un cristiano, sobre todo los cristianos que viajaban de aquí para allá en el tiempo de las Escrituras, hicieron de la hospitalidad algo esencial en la época del Nuevo Testamento. No es solo recibir a alguien que dice, oye, estoy de pasada, ¿me puedes recibir? La persecución, la pobreza, los huérfanos, las viudas y los cristianos que viajaban hicieron de la hospitalidad un aspecto esencial de la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ellos no tenían hoteles, ellos no tenían lugares de posada, ellos no tenían hostales, ellos no tenían ninguna de esas cosas. Y las posadas eran notoriamente pecaminosas. A menudo eran burdeles, lugares donde robaban o golpeaban a los viajeros. Pero la Biblia menciona algunos buenos ejemplos de hospitalidad prestados o dados en la práctica. En este caso, por ejemplo, Romanos nos enseña cómo Pablo habla de Gallo. Hay varios textos, voy a mencionar en este caso a Gallo como el ejemplo principal. Pero dice que Gallo es mencionado en este caso por Pablo como su anfitrión y de toda la iglesia.
demostrando hospitalidad a nivel comunitario. O sea, era una persona dispuesta a abrir las puertas de su casa a todos. Cuando Pablo habla, dice, os saluda Gayo, mi huésped y de toda la iglesia. En otras palabras, el que me está hospedando y el que ha recibido toda la iglesia. Él es de quien ahora en tercera de Juan dice estas palabras. Acabo de mencionar Romanos 16, 23 y voy a mencionar ahora tercera de Juan, versículos 5 al 8. Y dice Juan, en esas palabras elogia a Gayo por su fidelidad al hospedar y a recibir hacia los hermanos, incluso hacia los extraños, destacando la importancia de apoyar a los trabajadores del Evangelio. ¿Sabes cuál es el punto en tercera de Juan? Lo que más nos sorprende es que el clamor y el ruego de el apóstol Juan por Gayo es amado, como escuchábamos, bueno, no hemos podido hacer esta semana, pero como escuchábamos en la lectura de cómo glorificar a Dios con tu cuerpo, el ruego y la súplica de Juan era, amado, yo pido porque prosperes así como tu alma prospera. Es el único texto en toda la Biblia donde se menciona el tema de la prosperidad como algo material. ¿Sabes por qué, no? Porque Gayo había prosperado tanto espiritualmente que había gastado de lo suyo en medida abundante, de tal forma que no solo había quedado como corto en recursos, sino también en su salud y en su cuerpo. Porque una persona tan abierta y dispuesta a recibir a la gente, que otros de mal corazón no miraban con agrado eso, como idiotas. Pero en este caso Gayo recibía a todos. La hospitalidad de él era muy útil y muy práctica. Podríamos pensar en cómo nosotros podemos aprender de parte de Gayo estas cosas, ¿no? Vamos a hacer 2 segundos de pausa acá. Sí. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, tercera de Juan, versículos 5 al 8, nos enseña acerca de Gayo, de alguien que recibía a los extraños, sobre todo en el contexto de aquellos predicadores del Evangelio que Juan enviaba, que posiblemente la iglesia donde Gayo estaba no conocía. Él no conocía y la iglesia no conocía, pero él estaba dispuesto a recibir a esos hombres, aunque no eran conocidos, con el fin de que puedan ser tratados con hospitalidad, puedan descansar y puedan tener la fuerza renovada para seguir predicando el Evangelio. Algunas veces esto es algo de lo cual muchos hemos participado, ¿verdad? ¿Sabes? La historia de la iglesia y su expansión están profundamente vinculadas con la práctica de la hospitalidad. ¿Sabes? Algo que tiene sus raíces en el Evangelio y en lo que Dios espera de su pueblo. ¿Qué es lo que se demanda o qué es lo que se pide en cuanto a lo que es la hospitalidad en un líder o en un pastor? ¿Cómo se aplica esto? Déjame darte brevemente solamente unas líneas, unos puntos aquí que nos muestran qué es lo que se pide cuando hablamos de hospitalidad. Mira, se pide que debe ser alguien accesible con quien se pueda conversar y compartir. La hospitalidad no es solo abrir la puerta de la casa y sentar ahí en la mesa y darle una habitación para descansar. Eso es de fondo, el esqueleto de la hospitalidad, ¿verdad? Uno dice, paz, está en su casa, esta refrigeradora es suya, puede llenarla, ¿no es cierto? Cosas que esperamos que la gente pueda disfrutar como si estuviera en su casa, ¿verdad? Aquí está su habitación, si necesita algo, dígame por favor. Pero ¿qué es lo que hace que sea dulce ese tiempo y esa comunión? Ser alguien accesible con quien se pueda conversar y compartir. Que entonces sería decir, bueno, aquí está, aquí descansa y todo, ahí está su casa, nos vemos, ¿no es cierto? No, tiene que ser accesible. El poder conversar y compartir esa hospitalidad no solo se ve en casa, también se ve aquí, en la manera en la que podemos darnos unos a otros y después decir, oye, sigamos conversando, pero con un cafecito en la casa, ¿no es cierto? Yo pongo el café, tú pones el pan. Y vamos a conversar y seguir charlando y edificándonos. Tiene que ser alguien que recibe de buena manera, incluso a los desconocidos. De buena manera, ven, bienvenidos, sí, pasen por favor por acá. No queremos pasar por alto en aprovechar que están aquí y que podamos comer juntos y compartir algo y disfrutarlos. En tercer lugar, ser una persona que facilita las conexiones entre hermanos. No es alguien que dice, bueno, hablar conmigo, ¿no es cierto? Y se queda acá. No. Hermanos, tal persona va a estar en casa. Quiero invitarles a que vengan y podamos compartir una comida porque queremos charlar con él. Va a ser grato, va a ser dulce. Qué bello es cuando las puertas de casa se abren y comenzamos a recibir aquí y allá, hermanos. Y disfrutamos de ese tiempo de comunión. Debe haber la forma de conectar, hacer conexiones entre hermanos. O el hecho mismo de tener a alguien en casa y decir, oye, yo tengo a alguien con quien sería bueno puedas charlar por tal o cual tema, ¿no? Y conectas a personas aquí y allá. No es una desconexión, es una búsqueda de mayor comunión.
Porque el líder, el hombre que Dios llama ministerio, debe tener la capacidad de promover comunidad, promover comunión, promover lugares, momentos y circunstancias en las cuales estamos dispuestos a recibirnos unos a otros. En tercer o cuarto lugar, debe ser capaz de abrir su hogar y su vida a otros. Su hogar y su vida a otros. Que puedan verlo allí sentado con sus hijos, dándole de comer a su bebé, que puedan verlo compartir con su esposa, que puedan ver cómo funciona este hogar y la calidez de un hogar cristiano. Esa es una capacidad de abrir su hogar y su vida a otros. Y eso debe ser no solo en aquel hombre que Dios llama, sino en todo creyente, ese deseo de poder compartir nuestra vida con otros. No es nuestra vida ni la vida individual que vivimos, sino la vida en comunidad que Dios nos ha dado. En último lugar, en este caso, mencionando alguna lista rápida y breve, alguien que es capaz de construir relaciones profundas. Relaciones profundas donde el corazón, como Jonatán y David, se unen el uno al otro. Y se agrada el Señor de aquellas relaciones profundas que se levantan en pequeños momentos de comunicación, de compartir, de comer juntos, de charlar. Piensen en esto, vuelvo y repito cada una brevemente. Será alguien accesible con quien se puede conversar y compartir. Alguien accesible con quien se puede conversar y compartir. Será alguien que recibe de buena manera, incluso a desconocidos. Ser una persona que facilita la conexión con otros hermanos o entre hermanos. Ser capaz de abrir su hogar y su vida a otros. Alguien que es capaz de construir relaciones profundas. A menudo algunos comentan lo difícil que puede ser asistir a una iglesia donde no se sienten bien recibidos. La gente habla, ¿no es cierto? Oye, ¿fuiste allá y qué te pareció? Oh, más o menos, la verdad que es muy fría la gente. Pasa que es de la sierra, ¿no es cierto? Hay que quererlos un poco. Se calienta como la tija al sol. ¿Saben cuál es el tema acá? Que es bueno cuando uno escucha a una persona decir, oye, fuimos allá y era como estar en casa. Era como si me conocieran de toda la vida. Y como si estuviéramos allí, compartiéramos y charláramos como si en verdad fuera. Es que es así. Así es como debe funcionar. Ese es el deseo, el gusto y el anhelo por la buena comunión y la buena comunidad. Cuando esto sucede, ese comentario que queda así como suelto o como mal recibido, de que fue difícil, no, la verdad que fue como extraño, se desaparece, porque la hospitalidad entonces, en ese contexto no se trata solo de acoger a otros creyentes, sino de recibir con apertura a todos aquellos que se acercan en búsqueda de ayuda espiritual. ¿Sabes? En su libro, y esto es súper interesante, no encuentro todavía una copia de este libro, espero conseguirlo pronto, pero en su libro, cuando lees una cita de un libro, en su libro de Alexander Strauch, La hospitalidad, un mandato ineludible, él comenta, y déjame leértelo, es una cita un poco extensa, no tan extensa, pero déjame leértelo. Él dice, no creo que la mayoría de los cristianos de hoy comprendan lo esencial que es la hospitalidad para alimentar el fuego del amor y fortalecer a la familia cristiana. No creo que están entendiendo, lo dice él. Esa práctica hace resaltar el amor en forma personal y sacrificial única. A través del ministerio de la hospitalidad compartimos nuestras más preciosas posesiones, así como también nuestras familias, casa, recursos, alimentos, compañía y tiempo. De hecho, compartimos nuestra vida misma. Así que la hospitalidad es siempre costosa. A través del ministerio de la hospitalidad proveemos amistades, aceptación, compañerismo, solaz, consuelo y amor en las formas más ricas y profundas que la mente humana pueda concebir. A menos que abramos las puertas de nuestra casa a otros, será solo una teoría la realidad de la iglesia local como familia íntimamente unida, formada de hermanos y hermanas que se aman. Y continúa. Una iglesia fría y poco amistosa contradice el mensaje evangélico. La falta de amistad es una de las críticas más severas y comunes que la gente hace a las iglesias locales. No le toma mucho tiempo a la gente darse cuenta del amor fingido que se practica entre los cristianos y que termina en la puerta del templo o el estacionamiento. Es un amor superficial, dominguero, que no está dispuesto a rebasar los muros del templo. No obstante, el amor de hermano requiere de una relación íntima, así como del mutuo cuidado, conocimiento, sentido de pertenencia y deseo de compartir lo propio. Mira qué descripción de la hospitalidad por parte de Alexander Strauch. Si esta es una frase de ese libro, no imagino que sea el libro. Pero él tomó este principio que está aquí,
acerca de aquellos hombres que Dios llama a ser hospedadores o hospitalarios, y lo plasmó en la vida de la iglesia. Entonces, no es lo que debemos pensar con respecto a una sola persona, sino que si una iglesia practica esto, va a ser mucho más fácil la identificación de aquellas personas que Dios está llamando a esta labor. Porque son accesibles, porque abren sus brazos, porque reciben, porque dan. Reciben a la gente para darles bien, ¿sí? Ese es el punto. Ahora, debemos recibir a otros en la misma medida en que hemos sido recibidos por el Señor. Justamente un texto que viene a mi mente ahora y que no está en mis notas es Romanos 15. Ese texto de Romanos lo tengo marcado aquí en mi vieja Biblia, que de vez en cuando la desempolvo. Romanos 15 es fascinante. Dice el texto de esta manera. Específicamente, el versículo 6. Ya lo encontré, el 7. Ahí vamos acercándonos. El texto dice, por tanto, y siempre esos por tanto tiene que ver con lo que viene diciendo, ¿no? Pero el texto dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Ves lo que dice el texto? Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó. Nosotros podemos amar porque Él nos ama. Este texto nos dice que Cristo nos recibió y por lo tanto nosotros podemos recibir. Amados hermanos, quiero que podamos ver la implicación de esta preciosa verdad de ser hospedadores. Es que el Señor Jesús dejó su trono de gloria para venir a este mundo, para acogernos como extraños y guiarnos hacia el hogar eterno. Él es el ejemplo supremo de hospitalidad. La historia de la redención es en esencia una historia de hospitalidad. Pecadores extraviados que ahora son recibidos como hijos amados en el brazo del Padre. ¿Te das cuenta de la historia de la redención? ¿Te das cuenta de los brazos abiertos del Padre amoroso esperando a los pródigos que lleguen y que vuelvan? Siempre esperándonos, siempre deseando que lleguemos, buscando, anhelando y esperando. Y allí está Cristo viniendo, recibiéndonos y acogiéndonos en el lugar eterno. Él lo ha dicho allí mismo en las palabras del apóstol Juan en el capítulo 14, haciendo referencia a las celestiales. Déjenme decirles algo, yo quiero recibirlos, pero no en cualquier lugar, porque hay muchos lugares allá arriba, pero uno especial para ustedes, para ti. Oye, eso es lo que nosotros, ¿y quiénes somos nosotros? Para Él somos los amados, la iglesia amada. Pero antes éramos extranjeros, advenedizos, no teníamos ciudadanía, no teníamos lugar, no teníamos parte con Él, con su pacto, con su gloria. Hemos sido recibidos como extraños, pero nos ha recibido como si fuéramos de la familia, porque lo somos ahora, gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Oh, amada iglesia. Strauss dice, un hogar abierto es un signo de un corazón abierto y un espíritu de amor, sacrificio y servicio. La falta de hospitalidad es un signo seguro de un cristianismo egoísta, sin vida y sin amor. La hospitalidad nos permite profundizar en las relaciones, discipular a otros y compartir el evangelio. Crea una conexión natural para modelar el matrimonio, la crianza de los hijos y una cantidad de virtudes cristianas. ¿Sabes? Este párrafo sería simplemente suficiente como para poder explicar un montón de cosas y dar todo un sermón. Pero repito de nuevo, la hospitalidad nos permite profundizar en las relaciones, discipular a otros y compartir el evangelio. Crea una conexión natural para modelar a otros el matrimonio, la crianza de los hijos y una cantidad de virtudes cristianas. ¿Te imaginas eso? No, ¿qué van a decir si nos ven? Dice el cónyuge a su esposa, ¿no? No, si viene la gente y nos ve ahí, ¿no? Malhumorados, ¿no es cierto? O discutiendo por algo. Ahí es donde tenemos que trabajar entonces. Ya sabemos en qué parte hay que trabajar. Crianza de los hijos. Y ahora no, y si se porta mal los niños, no, mejor no, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que trabajar entonces. Ya sabemos en qué área trabajar para que nuestro hogar huela a hogar cristiano. Ese pan dulce de una vida bien vivida para Cristo. Que vamos a decir, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos en el hogar? Sí, entonces queremos que ellos puedan ver eso. No para decir, miren cómo lo hago, sino, yo quiero eso para mi vida también. Yo quiero seguir el ejemplo de ellos. Mira cómo lo hacen con ternura, con amor. Lo hacen firme. Se portó, lo llevó allá, lo trató, habló con él, le puso su estate quieto, como decimos. Y después lo trajo
chico está tranquilo, está disfrutando. No, mira cómo trata a su esposa, cómo habla con dulzura con ella, cómo no aparenta en la iglesia y después en la casa es otra cosa, sino que es la misma persona. Y la hospitalidad te ayuda a ver eso, te deja ver eso con claridad. Recibir nos ayuda a poder darnos unos a otros, pero en este caso mira el ambiente que genera. Es aleccionadora la hospitalidad, nos muestra momentos propicios para discipular, evangelizar, etcétera, etcétera, etcétera. La hospitalidad nos permite profundizar en esas relaciones. Cuando la practicamos, compartimos las cosas que más valoramos. ¿Qué cosas compartimos? La familia, el hogar, los recursos financieros, la comida, la privacidad, el tiempo. En otras palabras, compartimos nuestra vida. La incomodidad, sí, déjame decirte, es un resultado de la hospitalidad. Y déjame decirte, el Señor Jesucristo no nos salvó para que estemos cómodos en esta tierra. No nos redimió para que estemos cómodos y tranquilos. No hay una parte de la vida que nos llame a la comodidad. Sí nos llama al contentamiento. Y nos llama a estar alegres y gozosos y darle gracias al Señor por lo que tenemos. Pero no nos invita a la comodidad, sino a la incomodidad. La incomodidad es un resultado de la hospitalidad. Y eso es bueno. Hay que preparar la casa, corre, sí, aquí, allá, en la cama y movemos esto y esto otro. Déjame serte bien sincero, yo no siento que soy el mejor ejemplo de hospitalidad, pero sí puedo decir que hay un corazón en mi hogar que tiene una disposición a ser hospitalaria a mi esposa. Puedo decir que sí lo es. Y a veces ella tiene ideas de cómo recibir a tanta gente y yo siempre digo, viene tal persona. En estos días está recibiendo a varios pastores y hermanos y tener una habitual práctica de esto. Me he dado cuenta de que qué dulce que es poder darnos a otros. A veces llegamos a fin de mes y decimos, creo que recibo mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, aguantemos con la pena. Y nos reímos y disfrutamos. Pero qué buenos tiempos de comunión. Y hacer del hogar un hogar para otros hace que ellos amen y deseen formar ese hogar en otros lugares y deseen estar en ese hogar también. ¿Sabes? Tal vez tú estés pensando, todavía no he probado esa comida, todavía no he disfrutado de esa mesa o de esas conversaciones. Nos encantaría que sea así. Pero más allá de lo que puedes esperar, entonces vamos a empezar a dar. Y juntos démonos esa oportunidad. Y ya planeemos esto. Yo pensaba, un punto práctico de esto, y me salgo del tema, pero me encantaría que podamos promover una cultura de discipulado y de altares familiares en nuestra iglesia. De tal manera que el domingo a la tarde se vuelve el hecho de decir, oye, ¿en qué casa toca? Y vamos a tal lugar y nos reunimos allí, cantamos y leemos un texto y meditamos en la palabra o hacemos un devocional familiar. Y luego tenemos un tiempo de compartir y comer algo. A veces con pan y cafecito basta. No hay que gastar mucho, aunque a veces uno se gasta, ¿no? Pero el punto es promover eso, amigo, ¿no? Para que ellos digan, ¿cómo es eso de la tranquilidad que no entiendo? Ah, bueno, vamos a tal casa que están practicándolo allí. ¿Te parece? ¿Amén a eso? Sería muy bueno introducirlo en nuestra práctica diaria del domingo. Recuerda que el día del Señor empieza desde que nos levantamos y termina cuando nos acostamos. Entonces, tenemos todo un día entero para practicar el día del Señor y guardarlo y servir a los demás y darle gloria a Dios a partir de la hospitalidad. Así que, hermanos, aquí tenemos algo en que meditar profundamente. En este caso, déjame decirte algo. No fuimos rescatados de la condenación del pecado para estar cómodos en nuestras zonas de confort, sino para mostrar esa gracia que nos ha sido dada por medio de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Y yo te pregunto, ¿a qué gente de la iglesia has invitado a comer a tu casa? ¿Los demás acuden a ti cuando necesitan ayuda o das la impresión de que no quieres que nadie te moleste? Justo eso hablaba ayer en una charla el pastor Jim Sabastio, mientras compartía con otros pastores. Él mencionaba el hecho de que una vez compartió con alguien que era muy difícil acceso, ¿no? Le hacías preguntas y te decía sí, no, hasta allí, ¿no? Y dice que una vez hizo toda una serie de preguntas para poder tener una buena conversación porque iba a almorzar con esta persona. Y cuando empezaron, él hizo las preguntas y esta persona tardó 10 minutos en responder todo lo que le preguntaron. Todo lo demás fue tratar de comer la comida y hacer un chiste para que la persona se ría. Yo sé que a veces es difícil, no le hagas difícil. Sentémonos y tengamos buenos tiempos, dulces de comunión. A veces es sentarnos y rendirnos cuentas, y otras veces sentarnos y disfrutar de un buen momento, de reírnos, de compartir, de recordar cosas de nuestra vida, de compartir nuestra vida con otros, nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho, porque anhelamos que Él haga nuestras luchas, nuestras cargas. Eso es un buen tiempo para poder aprovechar, a partir de la hospitalidad. Pero no me puedo quedar aquí, tengo que avanzar, hermanos. El segundo, en este caso, es capaz de enseñar la palabra. Capaz de enseñar la palabra. Y entonces ese es un punto sumamente importante también. Por eso dos capacidades, ¿no es cierto? En este caso, ahí no hay más, pero en este caso fundamentalmente dos.
hospitalidad y saber enseñar. Este es quizás el único atributo de un pastor que no puede esperarse o esperar en otros creyentes de la iglesia, ya que es un don especial que Dios concede con el propósito específico de edificar a la iglesia. Recuerden que Dios dio dones a la iglesia y entre esos dio el don de pastor maestro, el pastor es su maestro, a fin de capacitar a los santos. O sea, este don es fundamental para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea edificada y entiendan cuál es su lugar y puedan servirse mutuamente. La palabra detrás de esta expresión es una con la que estamos familiarizados de nuestro idioma en español. Porque déjame decirte, aunque no sabemos mucho griego, hablamos de vez en cuando un poco de griego, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué te viene a la mente cuando digo didácticos? Algo didáctico, ¿no es cierto? Porque es una palabra de nuestro idioma, pero viene de su raíz del griego, específicamente didáctico. Y bueno, obviamente esta tiene derivados, didascalia, didascaleo, que son palabras como enseñanza, enseñar, a una forma fácil de aprender y demás. En este caso, que sepa enseñar es que sepa ser didáctico en su expresión de la palabra. Que pueda ser entendible significa también. El líder debe ser didáctico en el sentido amplio y general de la palabra. El pastor debe ser alguien con la capacidad de transmitir el mensaje de Dios fielmente, de manera que pueda ser entendido con claridad. Ese es el punto. Algunos pudieran preguntarse por qué Pablo incluye este requisito en medio de una lista de cualidades morales. Pero, ¿sabes? Lo hace porque la enseñanza eficaz se teje en el carácter moral del maestro. Escucha esto. La enseñanza eficaz se teje en el carácter moral del maestro. Lo que el hombre es no puede estar divorciado de lo que dice. Ese es el punto. En el ministerio pastoral la capacidad de enseñar es crucial, amados hermanos, tan importante como el carácter mismo. ¿Por qué? Porque una persona con carácter pero sin la habilidad de enseñar podría ser un buen servidor en la iglesia, tal vez un diácono, pero alguien sin carácter, aunque sepa enseñar y sea un gran maestro, no puede ser ni pastor ni diácono. ¿Me voy a entender? El carácter es fundamental y saber enseñar es tan fundamental como el carácter mismo. Para un pastor, enseñar no es solo una habilidad comunicativa, no es la facilidad de poder hablar y tener retórica y poder argumentar y presentar aquí y acá. No, implica fidelidad a la palabra de Dios y claridad en transmitir esa palabra. La predicación, su principal tarea, requiere seleccionar cuidadosamente el contenido para ser fiel al texto que se va a exponer y edificar a la audiencia que se encuentra esperando que esto sea así. Esta enseñanza debe equilibrarse en dos aspectos: la fidelidad del mensaje de Dios y la claridad en la comunicación de ese mensaje. ¿Qué significa esto? Que la tarea de un predicador es pelear con el texto y no dejarlo hasta que este lo bendiga. Hacer una labor tan profunda de exégesis usando las herramientas hermenéuticas para poder extraer las riquezas de este texto, porque la palabra de Dios es como un mar vasto, lleno de riquezas. Pero hasta que no te pones el traje de buzo, ¿verdad? Del oxígeno y todo, y no te sumerges en la profundidad de la palabra, no vas a encontrar las riquezas que hay en lo profundo. La palabra de Dios es como una montaña llena de riquezas, pero hay que tomar el pico y la pala y comenzar a excavar hasta extraer todas esas piedras preciosas que hay allí. Entonces, hay una tarea agobiante, esforzada, que involucra sacrificio o palabras como esmero o agonizar mismo por tratar de extraer el mensaje de la palabra de Dios. No es esa idea de, bueno, voy a preparar el sermón. No, voy a extraer el mensaje de la palabra de Dios para poder a partir de ese mensaje preparar un sermón. Porque la forma en la que se presenta el sermón es la forma ya preciosa. Si uno puede decir, bueno, voy a echarle gasolina al auto, ¿verdad? Tú vas a una estación de servicio y le pones combustible. Pero no está en la estación de servicio el combustible bruto. No te dan un barril de petróleo, ¿no es cierto? ¿Qué te dan? Ya producido, ya filtrado, ¿verdad? Tantos octanaje y todo el tema. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si el predicador trae y pone aquí el barril de petróleo como si fuera la palabra de Dios, tú dices, ¿qué hago con esto? Solo te presenta su exégesis y a duras penas una hermenéutica. Pero eso tiene que pasar a la homilética. Y la homilética es la forma de presentar un sermón bien armado, un plato bien emplatado, una comida bien rica. ¿Me hago entender? Esa es una tarea fuerte. No es algo fácil. Se debe dedicar horas y se debe esforzar por hacerlo bien. Y es parte esencial del ministerio pastoral, amada iglesia. Para enseñar bien, un pastor debe ser también un aprendiz constante.
El que deja de aprender, deja de enseñar. Es simple. No puede, un pastor debe ser el principal en ser fácil de enseñar o ser enseñable. Esa es la palabra. A veces, muchas veces se coloca en un lugar, en una estantería, el pastor como bueno ya llegó ahí al límite, ya está en todas sus capacidades. No es ni Adán ni medio fue creado. Necesita muchas cosas, herramientas a la mano. Necesita sentarse y aprender, escuchar a maestros, aprender y leer textos y demás cosas. Necesita entender los idiomas. Necesita aplicar las herramientas al texto para extraer la verdad. Tiene que ser enseñable. Tiene que prestar atención y oír a otros maestros, reconociendo que la comprensión de la palabra de Dios es simplemente parcial y en crecimiento. No es que entiende todo y ya lo tiene todo claro. Tiene que ir avanzando en su entendimiento de la verdad. Este enfoque previene, mejor dicho, que enseñe desde ideas personales y se centre en lo que ha aprendido en la palabra. Esto cuida la predicación del púlpito y al pastor de que su enseñanza se base solo en experiencias y se concentre en la verdad de la palabra de Dios. Grandes hombres y grandes predicadores del Señor se han facultado por ser personas que usan muchos ejemplos de ilustraciones bíblicas. No llenan sus sermones de textos, sino de una exposición clara del texto que tienen, usando ejemplos de exposiciones ilustrativas de otros textos. Es diferente, ¿no? No es voy a hacer un sermón y le llenas de textos, de aquí vamos para allá y vamos para allá, y tú estás con la Biblia de aquí para allá, ¿dónde está eso? Se me cayó. No, es un esfuerzo por poder presentar con claridad el hecho de que tú puedas recibir la palabra y la puedas disfrutar, que ésta te confronte, te enseñe, te instruya, te aliente, confronte tu pecado, como a su vez también te aliente a levantarte y caminar firme, que ésta te enseñe, que necesitamos que nos enseñe. Amada iglesia, la predicación expositiva es una excelente forma de lograr esto. Al asegurar que el mensaje del sermón refleja el mensaje del autor bíblico, lo que Dios ha dicho por medio de él, aplicándolo a la vida de la audiencia en este momento. Esa es una tarea de exposición. Predicar y enseñar la palabra de Dios es la tarea principal de los pastores. Y hay una cantidad de textos que puedes notar. En 1 Timoteo y 2 Timoteo se ve reflejado esto con claridad. Es por ese propósito que fueron dados a la iglesia los hombres de Dios como los pastores y maestros. Aunque todos los creyentes son responsables de transmitir las verdades bíblicas que han aprendido de la palabra de Dios, no todos tienen el don de predicar o de enseñar. No todos son maestros, dice. Y sobre todo hay una advertencia de parte de Santiago. No os hagáis maestros muchos de vosotros. El punto acá es, sí, todos los hermanos, todos los miembros, todos los creyentes deben saber predicar el evangelio. Deben saber promover la cultura de evangelismo como de discipulado dentro de la iglesia local. Pero no todos necesariamente deben ser maestros y enseñar desde el púlpito. Sí, tal vez es un servicio más localizado y más específico. Pero hay una serie de servicios en la iglesia que involucran el hecho de que tú puedas discipular y enseñar a otros de una manera práctica. Tal vez no teniendo el don, pero sí el corazón de poder servir y edificar a la iglesia. ¿Amén? Piensen esto. Ser apto para enseñar también significa tener capacidad de corregir errores. Errores doctrinales, como lo hizo Timoteo en Éfeso, al enfrentar desviaciones de la sana doctrina, lo cual requiere conocimiento y carácter. Uno puede tener mucho conocimiento, pero ¿qué le pasó a los escribas y fariseos? Sabían mucho, pero no sabían cómo poner allí el punto sobre la I. A lo que me refiero es, ¿recuerdan al Señor Jesucristo al finalizar el sermón del monte, cuando ya da sus palabras y dice que Él hablaba no como los escribas y los fariseos, sino como alguien que tiene autoridad? Hay una diferencia allí. Hay una diferencia entre alguien que conoce mucho y sabe mucho a alguien que vive eso y que puede decirlo del lado del conocimiento y la experiencia, o sea, del lado de la sabiduría y la piedad. La sabiduría y la piedad. Por eso, ser apto para enseñar también significa tener la capacidad de corregir errores. Todos los pastores deben tener esta capacidad en algún grado, en alguna medida, pero no todos la poseen en el mismo grado. Esto es muy importante tenerlo acá en cuenta. Cuando una iglesia es bendecida con uno o más pastores, la iglesia debe abrazar el entendimiento de lo que se conoce como la pluralidad, varios, diversidad, diferentes dones y paridad. Son iguales, no hay el pastor más de mayor autoridad, el pastor de menor autoridad, no, ni el pastor de esto, ni de aquello, ni de esto otro, sino que son iguales, aunque en su diversidad puedan servir en diferentes áreas del ministerio. El punto es que posiblemente entre ellos, algunos se destaquen más en la enseñanza y la predicación. Y qué bendiciones cuando una iglesia tiene dos buenos enseñadores, ¿no? Ya tienen la habilidad de enseñar, pero se destacan en esa área. El punto es, si alguno de ellos se destaca en esa área, no es que sea más pastor por serlo. Puede que tengan el don, pero el don tiene diferente medida en cada persona.
Una persona que tiene facultad para enseñar en un púlpito y predicar con fidelidad, y una persona que puede enseñar tranquilamente en un discipulado uno a uno. Hay que saber identificar ese trabajo de discipulado. No hay que distinguir tanto entre la predicación y la enseñanza. Ambas tienen que edificar profundamente, aunque las dos puedan diferenciarse en el área doctrinal o en el área de exposición. Pero el punto es que todos los pastores deben tener una capacidad en algún grado, pero no todos la poseen en el mismo grado. Por eso, Pablo distingue más adelante entre los ancianos que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Mira 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. El texto dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto es súper interesante, porque hay varias lecciones en este texto, pero no voy a exponer ese texto sino más adelante, ¿no? El punto acá es que cuando lo leemos, aquí se hace referencia al hecho de que hay pastores en la iglesia y todos deben saber enseñar, pero como hay medidas, el que tiene la medida más amplia de enseñanza debe dedicarse a la predicación y a la enseñanza. Y al hacerlo, su tarea será más recurrente y más dependiente de esa área. No quiere decir que no pueda pastorear y pueda las almas, lo hace, pero ahí se distribuye las responsabilidades con los otros pastores, si se lo permite. Y en este caso dice los que gobiernan bien. Específicamente la palabra trabajan o trabajo aquí es una palabra de la raíz griega copiontas, algo así. Significa un trabajo esmerado, un esfuerzo y una dedicación al punto de sudar, estar haciendo algo que involucra mucho esfuerzo. Es un esfuerzo de trabajo, significa eso. Eso es un trabajo muy fuerte. La predicación y la enseñanza de cada semana involucra mucho tiempo. Ahora, no me refiero al hecho de contar horas, sino mucha intencionalidad en el uso del tiempo para preparar la palabra del Señor para el día del Señor. Los pastores deben seguir el ejemplo de Esdras. ¿Recuerdas? Esdras había determinado en su corazón, primero, escudriñar la ley del Señor. Segundo, practicar la ley del Señor en su propia vida. Y tercero, enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Esdras 10:7. Lo último no viene sino después de lo primero. Primero es una dedicación determinada del corazón. Segundo, el escudriñar en la palabra. Tercero, el practicarla y vivirla. Y por último, entonces se puede enseñar. Hay una tarea fuerte aquí, ¿verdad? Porque no es, me toca enseñar esto, listo, lo enseño. No, espérate. Esto que voy a enseñar me va a afectar a mí primero. Y tiene que afectar tan profundamente que cuando se puede enseñar, no es una persona enseñando al pueblo, sino que es alguien que ha sido afectado por esa verdad, afectando a otros por la misma verdad. Un ejemplo bíblico de esto es el sermón de Pedro. Me llama mucho la atención del sermón de Pedro. En Hechos 2, justamente en el contexto en el que le dicen: oye, ¿no son ellos del vulgo y sin letras? Sí, posiblemente. Y él está hablando el evangelio. En Hechos 2, él está explicando el evangelio y se siente y les explica a los judíos que estaban allí y los confronta y les habla duro, ¿verdad? Su predicación no solo convenció a la mente de sus oyentes, sino que nos compungió en el corazón. Fue tan profunda y fue tan a lo profundo del corazón que ellos se vieron afectados por la predicación. Pedro no tuvo que decirles: ¿cómo te sientes con lo que te acabo de decir? Ellos mostraban en su rostro y en la urgencia de sus palabras: necesitamos ayuda, ¿qué hacemos? ¿Te das cuenta? La predicación de Pedro llevó a eso, pero espérate, no fue Pedro aislado de la palabra o Pedro aislado del Espíritu de Dios. Recuerden que el don es algo que Dios concede y que da y que funciona para edificar a su pueblo, pero lo hace en dependencia entera del Espíritu de Dios. O sea, esto muestra que aunque el Espíritu Santo es quien toca y transforma los corazones, Él utiliza nuestros esfuerzos para comunicar con claridad e intención. No es tratar de decir algo lindo o sonar algo romántico cuando estoy orando y digo: Señor, a pesar de mí, usa tu palabra. Es ver cómo alguien humano está tratando de tomar las herramientas y presentar la palabra eterna, bendita, santa de Dios al pueblo de Dios. Por lo tanto, un pastor debe esforzarse en desarrollar la habilidad de enseñar de manera clara el mensaje de la palabra de Dios, que sea impactante, transformador para todos los que lo escuchan. Para identificar a un hombre como maestro capaz, se debe considerar los siguientes criterios. Déjame mencionar unos brevemente, simplemente. ¿Don de enseñanza? Seguramente, no podemos pasar por alto ese. Un maestro debe tener el don del Espíritu Santo para enseñar con eficiencia las verdades de la palabra de Dios. En segundo lugar, conocimiento doctrinal profundo.
no un neófito, dice más adelante, y también se hila el tema de la predicación. Debe ser una persona que ama la palabra, que conoce la palabra y que puede defender la palabra. Una persona que pasa a los diferentes estados que Juan menciona, os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, jóvenes, os escribo a vosotros, padres, porque ha madurado y porque conoce la verdad. Por eso se contrasta tal vez con no un neófito, que por cierto, no un neófito, la palabra neófito no significa, no es malo, no es algo malo, sino que recién empezó. No vamos a poder a predicar a un bebé acá. Tengo que pedir a alguien que ha madurado, que conoce la verdad, que puede percibirla, que puede diferenciarla, que puede contrastarla y puede enseñar con claridad. En este caso, conocimiento doctrinal profundo es que debe estar bien fundamentado en la doctrina para guiar y resolver problemas complejos de la fe. Es lo que tenía que hacer Timoteo y lo que tenía que hacer Tito. Presentar defensa. ¿Pero qué presento? ¿Ya? ¿Cómo lo digo? Ahí estaban, preparados, listos para presentar defensas de todo aquel que demande razón y la esperanza. Pablo le dijo a Timoteo, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda y se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Presenta con defensa, pero no es el que habla más fuerte ni el que grita más duro, sino que con mansedumbre puede lograr convencer la mente de aquellas personas que están turbadas con el error y la mentira. Es un trabajo fuerte. ¿Sabes? Richard Baxter, hablando una vez más, en este caso, Richard Baxter menciona esto en el libro El Pastor Reformado. No debe ser un bebé en cuanto al conocimiento, el que enseñará a los hombres todas las cosas misteriosas que deben conocerse para la salvación. ¡Oh! ¿Qué requisitos se necesita para un hombre que tiene sobre sí una responsabilidad como la que nosotros tenemos? ¿Cuántas dificultades sobre la divinidad para resolver? Y estas también sobre los principios fundamentales de la religión. ¿Cuántos textos oscuros de la Biblia que explicar? ¿Cuántas tareas a realizar en las que nosotros y otros pudieran zozobrar, temblar, trastabillar? Si en la materia, en el método y en el propósito no estamos bien informados. ¿Cuántos pecados a evitar? Lo cual, sin comprensión y previsión, no se puede lograr. ¿Cuántas tentaciones sutiles y engañosas deben quedar descubiertas ante los ojos de nuestro pueblo para que puedan escapar de ellas? ¿Cuántos casos de conciencias graves y hasta intrincadas tenemos que resolver casi a diario? ¿Y puede un hombre inexperto e incompetente realizar tanto trabajo y un trabajo como este? Tremendo, ¿verdad? Debe haber un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Ese conocimiento que se basa en sentarse y estudiar profundamente a Cristo, la cruz de Cristo, la iglesia de Cristo, la palabra de Cristo, y poder enseñar con fidelidad. Por eso alentamos y animamos a seguir preparándonos, a seguir amando la enseñanza de la palabra de Dios, a seguir congregándonos, llamar a las escuelas bíblicas, los sermones predicados, el tomar clases de entre semana como hacemos en otras escuelas bíblicas como el martes, meditaciones y devociones como los jueves, tiempos de aprendizaje, clases de seminario, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos pasar por alto el valor que estas tienen, pero no quedándonos solo con el conocimiento, sino dejando que esto baje tan profundo al corazón que nos lleve a vivir la verdad, a amar la verdad y a desear más y más la verdad. ¿Amén? En tercer lugar, actitud humilde. La actitud orgullosa de un predicador socava su mensaje. Cuando un predicador se para y habla del lado de yo sé esto y aquello, yo soy mejor en esta área y en aquella, lamentablemente está apagando la verdad y no permite que ésta llegue a lo profundo. Pero cuando un predicador con una actitud humilde enseña la verdad, entonces es una persona que es amable, es paciente y también debe corregir con mansedumbre a los opositores. Es una persona que, basándose en esta humildad real, no superficial ni engañosa, es fácil de corregir. Es fácil de corregir. Tú te acercas a esta persona y como es humilde, escucha el consejo, atiende a lo que le estás diciendo, toma nota de las cosas que le estás explicando. Y él dice, bueno, voy a trabajar en eso, ¿verdad? No me di cuenta. O voy a corregir, le voy a enseñar esto en la siguiente, y voy a corregirlo allá. Y eso se vuelve útil y bueno y saludable. En cuarto lugar, vida de santidad. No es solo saber enseñar ni tener el don de santidad, de enseñanza. Debe haber una vida de santidad. Debe ser ejemplo en palabra, conducta, amor y pureza. Debe cultivar una vida piadosa. Debe ejercitarse para la piedad.
Debe huir de las pasiones juveniles que batallan contra el alma y debe procurar continuamente buscar la justicia, la paz, la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En quinto lugar, debe ser diligente en el estudio de la Biblia. No se puede ser suficiente enfático en esto, ¿no? Debe estudiar y manejar bien la palabra de Dios, presentándose ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que dice, no, mejor no enseño esto porque yo no soy bueno en esta área, mejor sigo diciendo las cosas que sí sé. No se queda con lo que sí sabe, va más allá y enseña todo el consejo de Dios, todo lo que Dios ha hecho en su palabra, todo, no lo lindo, ni lo atrayente, ni lo atractivo, todo. En última instancia es alguien que evita el error, y estas personas son muy necesarias. Se caracterizan por ser aquellos a los que Juan escribe, les dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Esa expresión tiene que ver con alguien que sigue peleando, que está allí versado en la doctrina, que quiere cuidar y salvaguardar, que está atento. Debe mantenerse alejado de las falsas doctrinas y proteger su convicción en la verdad bíblica de la palabra de Dios. Así que ser apto para enseñar implica vivir de manera coherente con el mensaje predicado. La pasión por el Evangelio en el púlpito debe reflejarse en las convicciones cotidianas, evitando una desconexión entre ambas. Es alguien que habla y modera su voz para hablar en el culto y decir, yo hablo de esta manera, muy elocuente, y después se sienta y habla como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Es una persona aquí y una persona allá. No es alguien que promueve una imagen en el púlpito y después está haciendo cualquier cosa. En Argentina dicen, es un aparato, ¿no es cierto? No hace nada. Está allí, es un mueble, ¿no es cierto? No, es alguien que en verdad promueve lo mismo aquí y allí. Que se siente y va a hablar con la misma sabiduría y va a hablar con el mismo deseo y corazón porque tú puedas entender y aprender y ser enseñado como cuando está en el púlpito. Ese es el propósito, esa es la meta de un predicador. La pasión por el Evangelio en el púlpito debe reflejarse en cada área cotidiana. Los maestros deben recordar que enseñan a personas a quienes aman y con quienes conviven, pues no se puede hablar la verdad sin amor. Y el punto acá es, hablamos de Cristo. El predicador habla de Cristo y de este crucificado. Él habla de parte de Dios porque tiene que hablar la palabra de Dios, pero habla delante de Dios porque está el pueblo de Dios aquí y Dios mismo escuchando su sermón. No hay manera de no ser alguien que sea afectado profundamente en su corazón cuando es consciente de este alto llamado a la enseñanza y predicación. Esto debe mover el corazón del predicador, del pastor, de aquel que enseña a vivir una vida de integridad. Y esto debe confrontarlo cada día. Muchas de las veces ser el primero en ser golpeado por la verdad para luego poder guiar al pueblo a recibir ese golpe también, porque es necesario. Es necesario que el Señor hiera nuestro rostro con su palabra, porque lo necesitamos. Bueno me es haber sido azotado todo el día para que aprenda tus estatutos. ¿Amén? Esta es la idea. Y esta idea resalta que un pastor es un verdadero regalo de Dios para la iglesia, porque te das cuenta que no es la fuente principal, pero sí es un promotor de verdadera comunidad a través de la hospitalidad y de verdadera fuente de verdad por medio de la enseñanza. Entonces, si lo vemos de esta manera, en verdad, un pastor es un regalo para una iglesia. Y por esto es vital orar para que en nuestra iglesia local eso sea una verdad también. Y vamos a estar conscientes de que es bueno y necesario tomarnos el tiempo necesario para entender esto, para poder vivirlo y para poder ponerlo en práctica a la hora de contemplar cuando el Señor quiere darnos un pastor como congregación y cuando el Señor nos quiere bendecir de esta manera para hacerlo de una manera aceptable. Siempre no en negligencia, sino el tiempo del Señor. ¿Amén, iglesia? Amén. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias, bendito Padre, por esta dulce oportunidad que nos has dado para acercarnos y escuchar tu palabra. Haz que esta rebose en nuestros corazones, Señor. La medida que se nos ha dado ahora es abundante, Señor. Te pedimos que nuestra meditación sea dulce en este día para ti. Que nuestras comunicaciones y conversaciones, Señor, puedan ser sobre lo que hemos aprendido en esta mañana. Te doy gracias, te amo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia,